Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre tejido óseo. El tejido óseo es un tipo de tejido conjuntivo especializado que se caracteriza por una matriz extracelular mineralizada. Su principal función es proveer la estructura esquelética del cuerpo que hace el soporte de este, protege las estructuras vitales como pulmón, corazón, todo que está protegido, el cerebro, hace parte del movimiento como base mecánica, pues en los huesos se insertan los músculos y eso ayuda en los movimientos. Es un almacenamiento de calcio y fosfato y alberga la médula ósea. Perdón. Los huesos pueden ser clasificados por su forma. Pueden ser largos, en que su longitud es mayor que las otras dimensiones. Pueden ser cortos, en que sus dimensiones son casi iguales. Pueden ser planos, que son delgados y anchos, y poseen dos capas de tejido óseo compacto y en su centro una capa de tejido esponjoso. Pueden ser irregulares, que tienen una forma compleja que no se puede clasificar en ninguna de estas otras clasificaciones, y pueden ser sesamoides, en que se desarrollan en ciertos tendones con la función de proteger del desgaste excesivo. Acá vemos un hueso largo, como por ejemplo el fémur, en que la porción superior del fémur, cerca de la cabeza del fémur, tenemos la parte de la epífisis. Aumento aquí. La parte de la epífisis, en que es la parte más proximal al cuerpo, y una epífisis distal. Epífisis proximal y epífisis distal. Y al centro del hueso largo tenemos la diáfisis, que es toda esa parte del cuerpo. Entre una diáfisis y una epífisis vamos a tener una metáfisis, que es esta parte acá. Por ejemplo, acá en el fémur llamamos de cuello quirúrgico. Para los huesos cortos tenemos huesos como cuboide de la planta del pie, así como tenemos en la mano también otros ejemplos de huesos cortos. Tenemos huesos planos, en que vemos que su mayor parte se predomina una parte ancha, así como por ejemplo el omóplato, así como el hueso frontal, parietal, tiene esa forma plana, en que si vemos de una vista lateral vamos a ver que tiene un pequeño espesor. Tenemos los huesos irregulares, como yo dije antes, no se puede clasificar en ninguna de las otras, pues no tiene ninguna forma específica, tiene como varias dimensiones distintas. Tenemos los huesos sesamoides, que se desarrollan en tendones, justamente para protección, como en la rodilla. Y ahí podemos clasificar los huesos en hueso inmaduro o no laminillar y hueso maduro o laminillar. El hueso inmaduro es característico de la vida fetal, pues se desarrolla a través de un cartílago. No exhibe aspecto laminillar, pues su estructura no está bien desarrollada, posee una alta cantidad de sustancia fundamental y se tiene con más facilidad con hematoxilina. O sea, si agarran una lámina van a ver que la color es más violeta. Diferente del hueso maduro, en que pues se compone de una parte compacta y una parte esponjosa.
En eso tenemos las osteonas o sistema de Harvers, en que por ahí se va a pasar vasos, nervios, sustancias nutricias hasta las células de hueso, y los conductos perforadores o de Volkmann, en que son perpendiculares a las osteonas. El hueso maduro se tiene con más facilidad con eosina. Acá vemos el sistema de Harvers, en que todo eso, todo el compuesto es del sistema de Harvers. Y ahí, de manera longitudinal o vertical, tenemos los conductos de Harvers, en que acá pasan arterias, venas y nervios. Y de manera perpendicular a ellos tenemos los conductos de Volkmann, que también pasan vasos, arterias y nervios y hace comunicación con los conductos de Harvers. Acá en la parte más externa del hueso tenemos el periósteo. Y acá en la parte más interna tenemos el hueso esponjoso. Y esos son los sistemas de Harvers. Esa es una foto de un tejido esponjoso, y lo que es importante acordar es que no están de manera como al azar. Tiene una disposición, lo voy a pasar, tiene una disposición justamente para soportar el peso del cuerpo conforme su disposición. Por ejemplo, tengo que poner otra cosa. Si agarramos el fémur, está acá el fémur. Las laminillas que van a componer el hueso esponjoso van a estar de una manera en que se distribuya todo el peso que está llegando desde la cadera del cuerpo. De manera general se va a transmitir una fuerza para acá, y esas fibras están justamente ajustadas para recibir este peso y distribuir para las partes más distales del cuerpo. Acá tenemos la diferencia entre un hueso inmaduro, en que no tiene una forma bien definida, un hueso compacto o maduro, que ahí podemos ya ver las osteonas, y acá un hueso esponjoso maduro. Las células que componen el tejido óseo son las osteoprogenitoras, en que son células que derivan de una célula madre mesenquimática y son las precursoras de osteoblastos. Van a dar origen al osteoblasto. Los osteoblastos, por su vez, son las células que secretan matriz ósea. Se compone básicamente de mucho colágeno tipo 1 y van secretando. Acá está, por ejemplo, un osteoblasto, y ese va a empezar a secretar matriz ósea, matriz extracelular. Cuando todo su entorno, voy a agarrar otro color. Cuando su entorno estuviera lleno de matriz extracelular, se empieza a quedar preso ahí. Está encerrado, no puede salir. De ahí, con eso, el osteoblasto se torna osteocito y se queda ahí en la matriz extracelular.
Las células de revestimiento óseo son las células que tapizan el tejido óseo y derivan de los osteoblastos. Los osteoclastos, por su vez, hacen resorción ósea y poseen una alta cantidad de lisosomas. ¿Y por qué eso? Conforme se va haciendo la remodelación de los huesos, los osteoclastos sacan matriz ósea, o sea, sacan calcio y fosfato, diferente de los osteoclastos que van a secretar matriz para el hueso. Ese mecanismo de secretar, de hacer la resorción o absorción de minerales, es controlado por dos hormonas. Una es derivada de la paratiroides, que es la paratormona, y la otra es la calcitonina, que es de la tiroides. Y los osteoclastos son importantes porque derivan de células hematopoyéticas, diferente de los osteoblastos que derivan de las osteoprogenitoras. Acá vemos un esquema de un hueso. Sistemáticamente tenemos las principales estructuras que componen un hueso, como el cartílago, que acá en este caso el cartílago articular de hueso. Y ahí tenemos los osteoblastos. Vamos a empezar por acá. De la parte del mesénquima que va a dar origen a las osteoprogenitoras, que vienen de esas células madres. Las osteoprogenitoras se diferencian por factores enzimáticos y se transforman en osteoblastos. Y los osteoblastos, por su vez, como yo decía antes, empiezan a secretar matriz ósea y ahí se van a quedar encerrados, justamente acá, mira, en esos puntitos. Después que se encerran ahí, las células se tornan osteocitos, porque ya están presas, hacen parte ya del hueso, sea para hueso esponjoso o hueso compacto. Y ahora los osteoclastos vienen de células progenitoras de tejido hematopoyético que tienen la función macrófaga, o sea, hacen digestión por tener una gran cantidad de lisosoma en su citoplasma, ayudan en esa parte de resolución ósea. Y eso es controlado por hormonas o va a depender de lo que el cuerpo va a necesitar. Chicos, no olviden de complementar con los libros y muchas gracias.